el mayor capital que tenemos. El Paraguay tiene una población de 17,4 años de promedio. Tenemos una población extraordinariamente joven. Llegar tarde muchas veces nos ayuda a poder aprovechar capitalizando los errores que otros cometieron. Nosotros hoy estamos llegando tarde a aprovechar el bono poblacional, no por una cuestión de deseo, sino por una cuestión impuesta casi por la historia. 2 guerras en menos de 100 años han hecho que la población paraguaya sea relativamente joven ahora en el comienzo del siglo XXI. Estos jóvenes, hay una buena noticia. La mortalidad está disminuyendo. Es decir, los paraguayos morimos cada vez más viejos. Y hay otra noticia que no es ni buena ni mala, pero tenemos que tomarla como tal, que las tasas de natalidad también están bajando. ¿Qué significa eso? Que en los próximos 20 años vamos a ver cómo madura nuestra sociedad. Entre el año 2030 y el año 2045 vamos a tener a nuestra población económicamente activa desde los 15 hasta los 55 años totalmente llena, en iguales proporciones. Y esa es una buena noticia para Paraguay si hoy invertimos en educación. Si no, es una pésima noticia. Yo creo que en este camino, yo soy de las personas que trato de agradecer lo que otras personas han hecho. Porque generalmente somos muy hábiles para la descalificación del trabajo ajeno, mientras nosotros no habíamos participado en el trabajo. Entonces es muy fácil decir que la reforma educativa fue mala y que todo luego se hizo mal y que la verdad que ahora lo que vamos a hacer es bueno y todo lo que vino antes no sirve para nada. Y esa es una tremenda injusticia. Es una tremenda injusticia porque la reforma educativa, con sus luces y sus sombras que yo me he encargado de criticar en su momento como diputado nacional en el periodo 2003-2008 y también en este periodo, hay que decir que sufrió o fue beneficiada del aporte desinteresado, enorme y muy sacrificado de muchísimos docentes, padres de familia y alumnos, directores, por supuesto, administrativos del Ministerio de Educación y Cultura y muchísima gente que puso lo mejor de sí para tratar de hacer una reforma educativa. La buena noticia es que eso es reconocible hoy. Hoy en día hay que reconocer que esa reforma fue el fruto del esfuerzo de muchísima gente en la comunidad educativa. La mala noticia es que eso no es suficiente. Tenemos que ser mucho más ambiciosos como sociedad para tratar de sobresalir en un esquema mundial en el cual una persona del otro lado del mundo está a un clic de distancia. Una persona por internet te puede sacar tu trabajo. Ese es el mundo al cual nos vamos a enfrentar, querramos o no. Y eso tenemos que comprender toda la comunidad paraguaya. No estoy hablando de los docentes, estoy hablando de los políticos. Si nosotros no comprendemos que vamos a vivir en un mundo competitivo, donde a un niño de 15 años le van a pedir manejar computadora e internet para conseguir un trabajo, si no le damos esa herramienta, pues entonces vamos a estar perdiendo el tiempo. Y le vamos a hacer perder el tiempo a muchísima gente. Este es el momento histórico en el Paraguay de aprovechar nuestro bono generacional, nuestro bono poblacional, nuestro bono demográfico. La historia sonríe con el Paraguay al mostrarnos que tenemos un promedio de edad de 17,4 años contra 44,3 del Uruguay, por ejemplo. El Uruguay está saliendo de su bono poblacional. Nosotros estamos entrando en el bono poblacional. Este es el momento que hay que invertir en educación. No más discursos. No más discursos. ¿En qué tipo de educación? Y hay una crítica enorme que ustedes habrán escuchado hablar, a través de conferencias o cineconferencias o videos en internet, a Sir Ken Robinson, ex ministro de Educación del Reino Unido, donde plantea y dice qué es lo que hemos creado como sistema educativo en Occidente. Ni siquiera en Paraguay, ni siquiera en América Latina. En Occidente les habla. Y dice él, pasa que después de la revolución industrial,
industrial, todos los estados asumieron la responsabilidad de educar a sus niños. Ya no eran más los jesuitas, ya no era más la iglesia, entonces el Estado asume esa responsabilidad. Para asumir esa responsabilidad se tuvo que estandarizar. Tuvimos en Occidente, no en Paraguay, en Occidente luego tuvimos que estandarizar los mecanismos de educación. Y lastimosamente con el tiempo fuimos estandarizando para abajo. ¿Por qué? Porque teníamos que asegurar un mínimo de conocimiento para los chicos que iban saliendo en serie de las escuelas. Hoy en día eso en el mundo está siendo revisado. Hoy en día eso ya no es suficiente en el mundo. Y dice él, hay que hacer un test de aptitud a un chico y él hace la siguiente demostración. Le damos un clip a un chico de 5 años y le preguntamos cuántas utilidades encuentra ese clip. 200 a los 5 años. 200 utilidades para un clip a los 5 años. Le vamos preguntando hasta los 9 años y a los 9 encuentra solamente 50. ¿Qué significa eso? Significa, por un lado, que le estamos enseñando muchas cosas que sistemáticamente le entran en la cabeza, pero estamos borrando él también las capacidades de creación y de emprendedurismo. La inteligencia compartida, la inteligencia humana, no es un patrimonio de cada una de las personas. Y no estoy hablando de ideología política, ni estoy hablando de socialismo. Yo creo en la libertad y creo que las personas somos diferentes. Somos iguales que la ley, pero somos diferentes. Y la inteligencia quizás sea el rasgo definidor de la diferencia entre una persona y otra. Pero hay que decir también que la inteligencia no es un patrimonio individual. La inteligencia es un bien comunal. Porque su despliegue y enriquecimiento depende del otro. El despegue y el enriquecimiento de la inteligencia humana depende de la otra persona, de la interacción. Siempre hemos vivido en comunidad. No existe el individuo aislado. Deberíamos preguntarnos por qué han triunfado los modelos sociales llamados ciudades sobre otros modelos que también existen hoy. Los nómadas existen en la estepa de Mongolia, en la estepa siberiana, en el desierto. Hay pueblos nómadas, pero hay que decir que son la excepción a la regla. Por lo general vivimos en ciudades. Y estas ciudades han triunfado porque el modelo social nos obliga como seres humanos a tener que interactuar. Entonces, una persona no es inteligente hasta que interactúa con otra persona. En tal sentido, el ser humano no quiere solamente sobrevivir o convivir, sino también quiere crear, quiere liberarse, quiere supervivir, quiere mejorar. Si hay un denominador común hoy en el Paraguay, y créanme que he recorrido mucho en estos 8 años de trabajo parlamentario, que hoy se puede decir como una regla, por supuesto habrá sus excepciones, es que todos los padres de Paraguay queremos algo mejor para nuestros hijos. Podemos tener las más diferentes ideas, gustos, Olimpia, Cerro, tal partido A, partido B, partido C, lo que sea, religión, tal, pero lo único que queremos es algo mejor para nuestros hijos. Ese es el sentimiento que nos impulsa a tratar de que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Y creo que en eso no hay dos opiniones. Por supuesto, habrán excepciones, pero serán las mínimas. En tal sentido, ustedes son ciudadanos absolutamente bendecidos, porque ustedes ven ese proceso de interacción, de nacimiento y consolidación de la inteligencia en sus aulas. El rol que ustedes hacen de interlocución con sus alumnos despierta en ellos el interés por ser mejores y por tratar de supervivir, como dice Montaigne. Y ustedes son privilegiados asistentes de ese proceso. Ustedes tienen la fuerza para hacer que ese chico quiera ser mejor. Si ese chico quiere ser mejor y le damos las herramientas, estoy completamente seguro que vamos a tener seguramente una clase mejor. Si tenemos varias clases mejor, vamos a tener una escuela mejor. Si tenemos varias escuelas mejores, vamos a tener ciudades o mejores ciudades. Si tenemos mejores ciudades, vamos a tener un mejor país. Yo no creo en procesos que vienen de arriba para abajo. Y mucha gente me critica. Me dicen, pero es demasiado difícil lo que vos decís. Sí, ¿y quién dijo que iba a ser fácil? ¿Quién dijo? Nosotros hacemos descripciones de los problemas que tiene Paraguay que son absolutamente apocalípticas.
Y no me crean a mí, lean los diarios. Las noticias que vemos son apocalípticas. No hay esperanza después de lo que uno lee. Sin embargo, los cursos de acción de nuestro compromiso con la sociedad son absolutamente laxos. Si nosotros tuviéramos el mismo compromiso que declamamos con la realidad que queremos cambiar, este país hubiera sido absolutamente diferente. Pero ese cambio se inicia en ustedes. Se inicia en ustedes. Se inicia en la escuela. Quizá antes, se inicia en la familia, quizás. Pero a falta de la familia, y ustedes saben de qué estoy hablando, está la maestra y está el maestro. Lastimosamente, digo lastimosamente, todavía existen personas que no son tan responsables para criar una familia. Ustedes crían cientos de familias. Y créanme que eso también es reconocido. Paraguay se enfrenta así a una transición no solamente demográfica, sino también a una transición democrática. Yo soy una persona, y esto lo digo siempre públicamente, yo no creo que la transición haya terminado. Al contrario, yo creo que apenas acaba de empezar. Y no estoy hablando de términos políticos, estoy hablando de valores políticos. Si nosotros no comprendemos finalmente que vivir en democracia significa el acceso libre y meritocrático a los cargos públicos, si no entendemos finalmente que la democracia significa que a cada quien corresponde según su esfuerzo y necesidad, quiere decir que todavía no estamos maduros políticamente o democráticamente. Y eso también se enseña en el aula. También. Por eso la responsabilidad que tienen ustedes, al igual que el privilegio de poder ver estos primeros años de vida y poder tener arcilla moldeable en sus manos, es tan importante. Por eso es tan importante. Por eso hoy yo estoy aquí con ustedes y no estoy en la Cámara de Diputados, no podría haber estado. Porque yo quiero apostar de verdad fuertemente a la educación. Y la educación no se hace desde un aire acondicionado o desde una oficina en Asunción. Se hace estando con los docentes. Con ustedes que tienen que vivir todos los días sacando piques, sacando piojos, prestando zapatos, consiguiendo plata para poder comprar los libros que faltan, porque todavía no llegó el kit en cada una de sus escuelas. Finalmente, la conversación cumple un objetivo compartido. Divertirse, emocionarse, aclarar ideas, tomar decisiones. Y es finalmente la que crea un ente. Tiene un aspecto subjetivo y un aspecto objetivo. El aspecto subjetivo es el que genera en las personas que hablan. Risa, llanto, alegría, tristeza. Pero el aspecto objetivo es que la conversación en sí es un elemento objetivo diferente a las dos personas. Se genera algo ahí que puede ser medible. Se genera algo diferente a las dos personas. Y ese proceso es lo que nos falta hacer en el Paraguay. Yo vengo de un lugar donde tenemos que discutir todos los días. Y después de la segunda discusión ya hay confianza. Me decía un amigo hace poco, ¿qué problema en el Paraguay? Está viviendo en Canadá. El problema de Paraguay no es que la otra persona tenga una virtud. El problema es que no compartamos el defecto. Ese es el problema. No es que Roque Santa Cruz no me gusta porque es un buen jugador. Me da rabia porque no es vago como yo. Hacemos renegar. Eso es lo que pasa. Entonces cuando me dicen, che, qué bien que juega Roque Santa Cruz, en serio, a veces tiene los éticos tienen que estar así. No se le puede reconocer que una persona honesta, una persona trabajadora, una persona se sacrificó. No, queremos tirarle para abajo. Porque lo que importa es que nos igualemos por los defectos. No importa que el otro tenga una virtud. Lo importante es que compartamos ese defecto. Y eso se hace porque generalmente en la discusión desechamos absolutamente las características de la inteligencia de las ciudades. Es resolver las 4 grandes aspiraciones que tiene el ser humano. Sobrevivir, obviamente, disfrutar, vincularse socialmente y ampliar las posibilidades de la vida. Tenemos que pensar que la educación tiene que trabajar en función a eso. Tenemos que pensar que la inteligencia tiene que partir hacia esos rumbos.
Tenemos que pensar que aquel chico que hoy en día tiene que estudiar, tiene que pensar que es purete estudiar. Hay que hacer un trabajo de marketing sobre la educación. La gente se tiene que ir a la escuela no solamente porque se tiene que ir, se tiene que ir a la escuela porque en realidad da gusto estudiar. Y para que dé gusto estudiar tenemos que hacer un trabajo muy fino, políticamente y comunicacionalmente, para que dé gusto realmente estudiar. Para que sea Yarí irse a la escuela. Para que le guste a todos estar en la escuela y sea algo realmente bien visto socialmente. Yo sé que lo que estoy diciendo está muy lejos de la realidad. Está muy lejos de la realidad. Yo sé, por eso que tengo la Cámara de Diputados, no de Plutón. Sé perfectamente lo que le estoy diciendo, pero yo también le voy a decir una cosa. Si no somos absolutamente radicales en las cuestiones que pedimos, no vamos a conseguir absolutamente nada. Absolutamente nada. Hoy nosotros estamos pidiendo la mayor reprogramación presupuestaria de la historia del Paraguay para la educación. Hoy nosotros estamos pidiendo eso. Muchísima gente me dice que no lo vamos a lograr. Y me da rabia y me da alegría cuando me dicen eso. Porque quiere decir que vamos a pisar tantos callos que sí vamos a lograr. Quiere decir que tan cerrada está la cosa que no nos van a dejar luego terminar con las 4x4 que se tienen que comprar para los viceministerios. No sé para qué. Yo estuve en Uruguay en enero y el viceministro de Turismo, que es uno de los ministerios más importantes, me pasó a buscar del hotel donde yo estaba para ir a una reunión que tenía con él en un vehículo brasileño, 4 puertas. Así como. Puedo decir una marca, un Chevrolet chiquitito. ¿Para qué lo que querés tener una Dodge Nitro, una Nissan Patrol? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Entonces quiere decir que aquella máxima, que con esto termino, del mayo francés, sigue intacta y tenemos que escribirla todos los días, si no en el pizarrón, por lo menos en nuestros corazones. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Muchas gracias.